Bienvenidos a una edición más de la información aquí por las pantallas de C9N. ¿Cuántos minutos pasaron? 2 minutos de las 20 horas. Tenemos 9 grados de temperatura. Acá en estudio está bastante agradable, pero recién salí afuera un rato y se siente bastante el frío realmente, así que hay que abrigarse. Como cada programa tenemos un tema muy interesante y muy importante y por sobre todas las cosas es un tema que va a llamar la atención de mucha gente en su casa. Y como siempre digo, tienen la posibilidad de enviar sus mensajes y hacer las preguntas, porque hoy vamos a tener a un invitado muy especial a quien yo le aprecio mucho y es uno de los profesionales mejores posicionados en toda la región. Estamos hablando del doctor Rendel. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. No, bueno. El doctor es oncólogo clínico, él se formó en Francia, estuvo mucho tiempo allá, es director de Revita y vamos a abrir los teléfonos hoy. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Realmente es un placer, un honor estar contigo en tu programa, compartir con tu gran teleaudiencia y contigo. Sí, doctor, estuviste en la Universidad Montpellier en Francia y tenés la especialización en carcinología clínica. ¿Qué es carcinología clínica, doctor? Sí, realmente es oncología médica. Son términos que se le dan según el país o la región donde se hace el título, ¿verdad? Pero básicamente es oncología médica. Doctor, para la gente que está viendo en la casa y que le resuena mucho esta palabra cáncer y que asusta realmente por lo catastrófica que es, ¿verdad? Porque realmente yo creo que esta es una batalla bastante difícil para muchas familias. Yo le quiero preguntar, ¿qué es lo que hace un clínico oncólogo para que la gente entienda? Porque el concepto que tenemos es que te vas al oncólogo y con él haces todo tu tratamiento contra esta enfermedad. ¿Qué es un clínico oncológico? Bueno, básicamente el cáncer tiene, digamos que 3 pilares básicos de tratamiento, ¿verdad? La cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Hoy en día el término quimioterapia es mucho más amplio. Estamos hablando de tratamientos más modernos como inmunoterapias, terapias dirigidas y otras que vamos a hablar más adelante. Y básicamente el oncólogo clínico o el oncólogo médico es el que hace esas terapias, quimioterapias, inmunoterapias, otro tipo de terapias. Pero somos, como dice su nombre, clínicos que hacemos oncología y también nos ocupamos de todo lo que es el cuidado clínico, el manejo integral del paciente y muchas veces lo que es direccionar el tratamiento del paciente. Es como el director de orquesta, digamos, del paciente oncológico. Ya, o sea que vos también entonces tenés un trabajo con otros profesionales también, no es que solo llevabas vos adelante el tratamiento. Así mismo, hoy en día el cáncer no puede tratarse de forma unipersonal. El tratamiento del cáncer es multidisciplinario, donde entran a tallar varias especialidades, como te dije, radioterapia, cirugía, cuidados paliativos, ¿verdad? Que son cada vez más importantes hoy en día, y muchas otras especialidades que forman parte de la oncología y que, como te digo, el paciente oncológico hoy en día no puede ser tratado solo por un especialista. Doctor, y en este término de oncólogo clínico, ¿en qué etapa él está? ¿En qué etapa vos estás? ¿El paciente va y vos vas derivando o otros profesionales oncólogos derivan contigo? ¿Cómo es ese tema? Porque en serio yo creo que vos estás reacostumbrado a esta pregunta, pero para la gente que miramos desde afuera surgen estas cuestiones, ¿verdad? Sí. Porque antes creíamos que nos íbamos al oncólogo nomás, ahora. Claro. ¿Cómo trabajan ustedes en este equipo multidisciplinario? Bueno, muy buena pregunta, porque realmente nosotros recibimos los pacientes ya derivados de colegas. Generalmente es el clínico, ¿verdad? El médico generalista o el médico internista o especialistas, por ejemplo, un gastroenterólogo o un cirujano general que deriva al oncólogo. Generalmente esa es la forma en que el paciente llega al oncólogo clínico o oncólogo médico. Hay pacientes que llegan ya directamente al oncólogo médico, son los menos, pero sí se dan pacientes que tienen algún problema, algún resultado y van directo al oncólogo médico, pero generalmente son los otros especialistas los que nos derivan. Lo ideal es justamente que el paciente llegue al oncólogo clínico, al oncólogo médico,
y es el oncólogo médico el que va a direccionar, el que va a dirigir el camino que va a llevar el paciente oncológico, ya sea por cirugía, por radioterapia, por estudios. Entonces lo ideal es que pase a través del oncólogo clínico. Doctor, o sea que vos tenés que estar todo el tiempo en contacto también con los otros profesionales, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo se llama eso? Interconsulta, ¿cómo es? Es el trabajo multidisciplinario. Nosotros de hecho hacemos reuniones multidisciplinarias, ¿verdad? Nosotros nos reunimos para discutir de los casos, del caso de los pacientes, ¿verdad? De los diagnósticos y el plan que vamos a hacer en cada paciente, ¿verdad? Hacemos reuniones con cirujanos, con radioterapeutas, con especialistas en imágenes, con patólogos, ¿verdad? Que son los que nos dan el diagnóstico generalmente por la biopsia. Y como te dije hoy en día, de forma muy enfática también, nuestros colegas de cuidados paliativos, que también podemos hablar un poquito más adelante de lo que significa eso, ¿verdad? Sí. Bueno, yo, doctor, le voy a decir algo. Acá, este es un canal que llega a todo el país y especialmente llega a un público un poco grande, ya de 35 para arriba. Y probablemente mucha gente que está en su casa nunca tuvo la posibilidad de ir a una consulta o de hablar de estas cuestiones. Así que yo le pido con mucho respeto, nos deje abrir el teléfono para que la gente envíe sus preguntas y usted le pueda encaminar como pueda. Yo sé que nunca se va a poder comparar con una consulta, pero por lo menos sí le podemos guiar a la gente, ¿le parece? Por supuesto, con mucho gusto. Bueno, vamos a habilitar el teléfono, director, por favor, para que la gente pueda empezar a enviar sus mensajes. Nosotros estamos desarrollando este programa. Está el doctor René Landó con nosotros. Él es clínico oncológico, está con nosotros para hablar, para poder evacuar algunas preguntas también. Para ustedes que están en casa viendo, tienen ya habilitado el 0985-300109 para poder enviar sus mensajes. Yo voy a avanzar con una pregunta más, después vamos a hacer un corte y vamos a ir recepcionando todas esas preguntas para poder plantearlas al doctor. Doctor, este tema del tratamiento de cáncer, ¿cómo evolucionó en los últimos tiempos en Paraguay? Yo no sé si usted solamente está en Revita o de repente también en algún otro centro, si en algún momento cuando usted llega de Francia entra al sistema público. ¿Cuál es su condición y su situación para que la gente un poco también tenga la visión de su trabajo? Sí, por supuesto. Yo estoy en Revita, soy director médico de Revita, pero también estoy en el Hospital de Clínicas, en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. O sea, ¿usted es profesor entonces? No soy profesor, soy auxiliar docente. Ya, excelente. No hice mi tesis todavía, pero soy auxiliar docente. Y también estoy en el Instituto de Previsión Social. Así que estoy en el sector público y privado. No estoy en el Ministerio de Salud, ¿verdad? No estoy en el Instituto del Cáncer, pero sí con el Hospital de Clínicas, por ejemplo, tenemos un convenio con el Instituto del Cáncer, así que tratamos muchos pacientes ahí también, ¿verdad? Y bueno, tengo un poco la visión de ambos sectores, digamos, ¿no? Sí. Doctor, y en este sentido, ¿cómo evolucionó en los últimos años los tratamientos? Usted se forma en Francia, que seguramente está muy adelantado a lo que es esta dolencia, esta enfermedad. Y en Paraguay, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó en los últimos 10 años, por ejemplo, en nuestro país con relación a esta lucha de tanta familia y de los médicos, por supuesto? Sí, bueno, hay que decir que en la oncología mundial, ¿verdad? Ha habido una revolución. Realmente hace por lo menos 10 o 15 años hay una revolución en los tratamientos oncológicos. Hay tratamientos modernos muy eficaces hoy en día, mucho más eficaces que hace 20 años. Y los resultados de los tratamientos, la vida de los pacientes oncológicos, la cantidad de pacientes que se cura es abismalmente diferente a lo que era hace 15 años. Como te dije al principio, ya superamos la etapa de hacer solamente quimioterapias, por ejemplo, y estamos en etapas de hacer terapias mucho más eficaces, mucho más modernas, mucho menos tóxicas para el paciente, como la inmunoterapia, las terapias dirigidas. ¿Cómo eso es, doctor? ¿Cómo es una inmunoterapia? Sí, esos son avances mundiales y yo creo que en Paraguay en los últimos años estamos bastante bien posicionados, ¿verdad? Estamos muy bien posicionados en lo que es formación del personal médico, tanto oncólogos médicos, radioterapeutas, cirujanos, patólogos y todos los que hablamos, así como también en lo que son recursos, ¿verdad? Recursos de medicamentos, recursos en tratamientos de radioterapia de última generación, inclusive cirugía. Tenemos un centro que tiene cirugía robótica, por ejemplo.
La deuda pendiente aún evidentemente es el acceso a todas esas tecnologías y a todos esos tratamientos de la población. Si bien hay que decir que el Ministerio de Salud y el INCAN hicieron un esfuerzo muy grande y realmente el acceso a los medicamentos de alto costo y de alta efectividad como la inmunoterapia y otros hoy en día realmente es mucho mayor que hace años atrás. Ya, le quiero hacer muchas preguntas con relación a ese tema. Doctor, están empezando a llegar los mensajes. Yo quiero que vos nos escribas, que preguntes. Estamos acá con el doctor René Landó para poder un poco responder a todas estas cuestiones que tienen que ver con las personas que están necesitando saber un poco más. Yo tengo 43 años. ¿Dónde tengo que hacerme el diagnóstico? Tengo como puntadas entre el ano y el pene una puntada interna. Siempre digo, capaz tenga algún problema oncológico. ¿Podría ser una alerta? ¿Podría ser una alerta de este televidente? Bueno, como bien dijiste, esto no puede reemplazar una consulta, ¿verdad? Sí. Esto necesita una consulta particular, tiene que ir con su médico clínico, su médico generalista en primer lugar, para interrogar un poquito más sobre los síntomas, ¿verdad? En qué momento aparece el dolor, hace cuánto lo tiene, un montón de interrogatorio y también el examen físico, ¿verdad? Esto podría ser realmente cualquier cosa, ¿verdad? No necesariamente un dolor es manifestación de un cáncer, ¿verdad? Inclusive hay cánceres que no se manifiestan por dolor, entonces simplemente tener un dolor, yo le diría, la mejor recomendación es acudir a su médico. Ya. Excelente, pero puede ser una situación también para alarmarse y que vaya a hacer la Claro, consulta. tiene que consultar. Bueno, dice, hola, mi señora tiene cáncer triple negativo. ¿Hay cura para este tipo de cáncer? Porque mi señora empeora, no mejora tanto en Paraguay. Si la llevo a España, ¿sería mejor? Dice Pedro. Ok. Bueno, cáncer triple negativo se refiere a un tipo de cáncer de mama. Un tipo de cáncer de mama se llama triple negativo. Tenemos que saber si ese cáncer de mama es un cáncer temprano o es un cáncer avanzado, ¿verdad? En ambos casos hay tratamientos muy eficaces, mucho más eficaces que hace 10 años o menos, hace 5 años, como te dije. Los avances son muy, muy espectaculares y muy rápidos, sobre todo. Cosas que no teníamos hace 5, 6, 7 años, hoy tenemos disponible para tratar este tipo de cáncer. Y yo le diría que el 99% de los tratamientos que necesita un cáncer en general, y en este caso un cáncer de mama triple negativo, lo tenemos en el país. Lo único que nos falta en el país todavía y que estamos peleando por llegar a eso es hacer más investigación clínica. ¿Y eso de qué depende, doctor? Y depende de muchas cosas. Depende de voluntad, depende de formación. Depende de muchas veces también presupuestos, ¿verdad? Eso es para las universidades. Es para todos. La investigación clínica puede hacerla la universidad, que de hecho debería ser el ente natural que haga investigación, pero también se puede hacer a nivel del ministerio, se puede hacer en el Seguro Social, el IPS, se puede hacer a nivel privado también. Es cuestión de meternos en eso, de impulsar y hay un grupo en el cual yo también estoy interesado en impulsar eso lo más rápido posible. Las nuevas generaciones probablemente lo van a impulsar más rápidamente. Bueno, la gente está escribinos vos también al teléfono de la radio, del canal, por favor, para contactar con nosotros. Bueno, dice, buenas noches, consulta, doctor. Si usted hace consulta a pacientes con cáncer en la sangre, dice. Bueno, cáncer de la sangre es lo que se conoce vulgarmente como leucemia, ¿verdad? Leucemia a veces se confunde con linfomas. No, yo no trato leucemias ni linfomas. En general, los cánceres de la sangre los trata el hematólogo, que lo llamamos hematoncólogo, ¿verdad? Pero son básicamente hematólogos que tratan lo que son las leucemias, los linfomas y los mielomas, que son los cánceres de la sangre. Sí, ahí había una pregunta que pasó el director que hablaba de la parte espiritual, de la parte emocional. Doctor, me imagino que esta es una noticia pero terrible para el paciente y para la familia. ¿Qué pasa con la parte espiritual y religiosa, con la contención del paciente? Doctor, emocionalmente es importante que el paciente se haga de fuerza y que trate de estar lo mejor posible para encarar esta lucha. Totalmente, no es importante, es fundamental, Cristian.
Es así, es una, como dijiste, es una enfermedad catastrófica. ¿Por qué le llamamos catastrófica? Porque no solamente afecta al paciente, afecta a todo su entorno, la familia, el trabajo, los amigos, ¿verdad? Si bien hoy en día la curación es mucho más alcanzable, mucho más posible, pero la noticia en sí afecta a todo el entorno. No solamente es catastrófica desde el punto de vista psicológico o espiritual, sino desde el punto de vista económico, ¿verdad? Produce muchas veces catástrofes en la familia y sí podemos decir, como te dije, que hoy en día hay esfuerzos de parte del ministerio de intentar aminorar esa catástrofe económica en las familias, ¿verdad? Si bien, con la compra de los medicamentos. Claro, si bien el acceso todavía no es el ideal, pero sí yo creo que hay una mejoría. Y eso que dice el oyente es fundamental. El tratamiento, el enfoque del paciente oncológico tiene que ser integral, ¿verdad? En la mayoría de nuestros centros, en nuestro centro en Revita, por ejemplo, tenemos psico-oncólogas, ¿verdad? ¿En serio? Para contención de los pacientes desde el comienzo. Tenemos equipos de nutricionistas oncológicos especializados en oncología. Y todos los tratamientos y los enfoques de soporte de ese paciente oncológico. No solamente hay que enfocarse en lo que es el tratamiento en sí, la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, sino la contención psicológica, nutricional, inclusive cuidados odontológicos, cuidados cardiológicos, todo lo que pueda contribuir a que ese paciente alcance una mayor curación y que ese pasaje por ese tratamiento que es, como vos dijiste, es un shock para el paciente y para la familia, sea lo menos negativo posible. Qué interesante lo que me estás diciendo, doctor. Y a medida que te escucho voy creando más preguntas para hacerte. No sé, diré si hacemos un corte o continuamos. Bueno, buenas noches, doctor. Cuando tengo un PSA más de 42, ¿en qué situación estoy? ¿Qué significa PSA, doctor? Bueno, estamos hablando de una prueba en sangre que se llama el antígeno prostático específico, que es una prueba que nos da una idea sobre la próstata, ¿verdad? Lo tenemos que hacer, de hecho, todos los varones a partir de los 50 años o antes, inclusive cuando hay factores de riesgo. Pero pueden ser, por ejemplo, que un familiar mío claro, tenga un familiar cercano que haya tenido cáncer de próstata, que lo haya tenido a una edad temprana, entonces también los controles se hacen antes. Pero básicamente es una prueba que nos dice, es inespecífica. ¿Qué significa inespecífica? Que no nos da un diagnóstico certero así al 100%. Puede estar elevada a veces en situaciones de infecciones de la próstata o inflamaciones y a veces por cáncer. Los valores varían mucho. Ahora, un valor de 42 es un valor que hay que estudiar mejor, ¿verdad? O sea, vos pedirías de acá a tantos meses te haces otra vez. Yo, un paciente, un varón que tiene 42 de PSA que nunca antes se hizo, bueno, me estoy metiendo un poco en el campo de los urólogos, pero le haría probablemente un tratamiento para ver si hay una inflamación de la próstata, a veces con antibióticos y se repite nuevamente, ¿verdad? Porque eso puede bajar. Y evidentemente un solo valor no es diagnóstico, pero sí es un valor que amerita estudiar un poquito más. No, y aparte que te está dando algunos indicios como para poder hacer el seguimiento. Buenas noches, a mí me hicieron hace un año la tiroidectomía total por CA capilar. ¿Cómo podría saber si de alguna manera migró alguna célula en otro órgano de mi cuerpo? No me hice el yodo radioactivo porque tenía tatuaje reciente. Cuando eso, dice este mensaje. Doctor, para empezar, luego desciframe por favor todo lo que significa eso. Bueno, tiroidectomía significa operar y sacar la tiroides. Ajá. Tiroidectomía total, o sea, se saca toda la tiroides por un cáncer papilar de tiroides. O sea, nosotros le abreviamos mucho CA, al cáncer le abreviamos CA. Un cáncer papilar de tiroides, ¿verdad? Es muy difícil dar una opinión concreta sobre un caso porque depende mucho del tamaño del tumor, de un montón de otras cosas, pero básicamente lo que se hace después de una cirugía así, los controles son controles clínicos, o sea, chequeos, tocar, palpar el cuello, a ver si surge algo, hacer ecografías y hacer controles de sangre con unos marcadores, así como vimos el PSA,
otros marcadores específicos de la tiroides, como un marcador que se llama tiroglobulina, y bueno, después ya podemos ahondar un poquito más, ya sería algo un poquito más específico. Pero básicamente es consultar con su endocrinólogo, seguro tiene un endocrinólogo que le controla y que tiene que tocar, palpar el cuello y hacer algunas pruebas en sangre. Doctor, yo cuando le invité a usted al programa y que le conozco también antes de este programa, tenía muy buenas referencias de usted, tanto en el público como en el privado, pero esta pregunta que hace la señora a mí me hace ruido porque lastimosamente hay ocasiones en que en el público pareciera ser que no se le da mucho seguimiento a los pacientes, entonces uno termina abandonando, y yo creo que le pasó esto a esta televidente. Buenas noches, hace poco me sacaron un riñón, tenía cáncer, ¿qué pasó? ¿Qué debo hacer ahora, doctor? Yo me pongo en el lugar de esta familia, doctor, y en el público pareciera ser que no te hacen mucho caso o que no hay un doctor específico también que te siga a vos como paciente, y creo que esto le pudo haber pasado a esta señora. ¿Qué le podemos decir a ella, doctor, con referencia a la pregunta que recién hizo? Bueno, yo creo que como yo estoy en ambos ámbitos, ¿verdad? Yo te puedo decir que la dificultad o la diferencia es el número de pacientes, ¿verdad? Ya. En el público, yo no trabajo en el INCAN, pero sé que la cantidad de pacientes en el INCAN es enorme. En el IPS también tenemos un montón, un número enorme de pacientes, en el hospital de clínicas también. Entonces es más difícil dar una atención de mayor tiempo, digamos, a los pacientes. Intentamos igual tratar de la misma forma a los pacientes, a veces el tiempo es el que nos traiciona, ¿verdad? Pero evidentemente yo personalmente, como te digo, conozco ambos ámbitos. Yo creo que los tratamientos son iguales, ¿verdad? Tratamos igual a los pacientes, solamente que, como te digo, el tiempo que se cuenta en una institución pública donde el número de pacientes está multiplicado por 10 o por 100, a veces entonces es un poco más difícil. ¿Cómo en la consulta pública, por ejemplo, cuántos pueden llegar a pasar? Bueno, anteriormente en el Hospital Central del IPS éramos 4 oncólogos nomás. Ajá. Entonces teníamos 30, 35, 40 pacientes por consulta. Es muchísimo. 40 pacientes oncológicos. ¿Y cuánto tiempo te tomaba esa consulta para poder recibirla al otro? Y estábamos, ¿verdad?, 8 horas, 10 horas de consulta. Hoy en día somos, por suerte, más profesionales. Somos, creo que aproximadamente 15, 16 profesionales. Entonces tenemos más tiempo por paciente. Podemos dedicar más tiempo por paciente, ¿verdad? Pero evidentemente atender 30 o 35 pacientes de consulta es muy complicado, ¿verdad? Muy difícil. Doctor, y esta paciente yo entiendo que ya no pudo consultar o dejó de ir a consultar. Le sacaron un riñón con cáncer. Ella tiene que hacer un seguimiento de cómo está. Bueno, hoy en día una persona que se opera de cáncer de riñón, que se saca un riñón por cáncer, tiene que ser evidentemente evaluada por un oncólogo clínico, un oncólogo médico, y ver si necesita o no un tratamiento adicional, que llamamos tratamiento adyuvante. Eso tiene que ser evaluado por un oncólogo sí o sí. No puede operarse y no consultar más. Eso no es imposible. Que yo creo que pasó con esta televidente. Director, decime en el oído cómo estamos, qué hacemos. Vamos a los mensajes, doctor. Yo te cuento que estamos muy bien en números. La gente está viendo el programa y están enviando los mensajes, que a mí me duele mucho porque acá me doy cuenta que realmente la gente es el único lugar donde de repente preguntan. Doctor, de corazón me duele por ejemplo. Sí. ¿Qué me recomienda, doctor Landó? Tengo mastectomía ambas mamas, y nos envía incluso la foto, que yo no sé si nos da un parámetro, pero ella nos está enviando esta foto con este mensaje. Sí, bueno, la verdad que es un poco, no es tan clara la foto para interpretar, pero parecería que lo que tiene son lo que se llama el sobrante de piel, ¿verdad? Lo que se suele hacer es sacar las mamas, y ahí se ve mejor, sacar ambas mamas, o en este caso una mama puede ser. Eso queda plano, ¿verdad? El pectoral queda plano, y generalmente se deja un sobrante de piel porque a veces puede haber reconstrucciones para usar de vuelta. En este caso me parece un poco grande, digamos, ese sobrante. Habría que ver a esa paciente, realmente es un poco difícil interpretar la foto, pero eso es lo que suele pasar, se suele hacer. Se saca la mama, queda plano, queda la cicatriz,
y acá abajo de la axila queda como un sobrante de un piel colgajo. que las pacientes siempre se quejan que le quedó algo. Realmente es adrede que se deja para hacer una reconstructiva. Para muchas veces poder reconstruir, ¿verdad? Porque si no, si uno pone una prótesis o otro tipo de reconstrucciones, no queda piel, digamos, sobrante como para poder cubrir, ¿verdad? Doctor, un tema que... Claro, perdón, que yo no soy cirujano. Sí, pero está súper bien porque le estamos aclarando a la gente. Doctor, en su experiencia en las investigaciones que de repente usted pudo llevar adelante con sus pacientes, ¿tiene incidencia el uso de prótesis mamarias en el cáncer en la mujer, en las mamas? No hay datos concretos de que las prótesis predispongan al cáncer de mama, ¿verdad? Las prótesis modernas actualmente no tienen un riesgo superior de tener cáncer de mama por tener prótesis mamarias estéticas, ¿verdad? Bueno, dice, buenas noches, más que preguntar, quiero hacer un comentario. Yo me sometí a cirugía, hice todo mi tratamiento en IPS, llegué a mi alta anual, gracias a Dios y los médicos que me trataron, y además creo que los pacientes somos en gran parte responsables de nuestra recuperación. Debemos ser disciplinados en los controles y seguir las indicaciones de los oncólogos, dice Blanca. Blanca, gracias por tu mensaje y de corazón estoy muy contento porque pudiste pasar este momento y tener la alta médica. Doctor, un paciente con cáncer, ¿en cuánto tiempo tiene el alta médica para decir te curaste de cáncer? Muy buena pregunta, porque esa es la pregunta de todos los días en el consultorio de los pacientes, ¿verdad? Nosotros somos muy prudentes, ¿verdad? Para utilizar esos términos, pero hablamos de más bien libre de cáncer, ¿verdad? Porque siempre, toda la vida vamos a controlar a nuestros pacientes por una eventual recaída, ¿verdad? Pero existe, dependiendo también de qué tipo de cáncer, pero en general tomamos como un periodo de 5 años el periodo más crítico. Pasados esos 5 años es como que estamos más tranquilos y generalmente lo controlamos a los pacientes una vez por año. Y a partir de ahí hablamos de paciente libre de cáncer o en remisión completa, pero nunca dejamos de controlar a los pacientes. Doctor, estos 5 años de controles que se tienen, ¿varían por la situación de cada paciente o hay un periodo así tipo cada 6 meses o cada 3 meses? ¿Cómo es? Así mismo, así como dijiste, varía la situación, varía lo que llamamos el estadio de la enfermedad, si es estadio temprano, estadio avanzado, y básicamente es entre 3 a 6 meses al principio y a medida que pasa el tiempo espaciamos más hasta llegar inclusive una vez por año. Lo más cercano suelen ser 3 meses, lo habitual es cada 6 meses, y una vez que estamos más tranquilos, digamos que pasa el tiempo, que ya vemos que no hay recaídas, no pasa nada, espaciamos una vez por año generalmente. Ya, qué alivio ha de ser poder ir espaciando eso con los pacientes y ganar estas batallas, porque como vos decís, la guerra está ahí, pero la batalla se va ganando con el tiempo. Buenas noches, doctor. Quisiera darte una pregunta. ¿La inmunoterapia es una nueva alternativa para combatir el cáncer sin la necesidad de usar las alternativas convencionales? Dice este mensaje, doctor. Ya, muy buena pregunta. Desde aproximadamente el 2011 nació lo que es la inmunoterapia moderna en oncología, en cáncer. Hoy en día se utiliza de forma corriente, y acá en Paraguay, como te dije, estamos usando de forma corriente la inmunoterapia. No hace falta ir a otro país para recibir inmunoterapia. ¿Hace cuánto tiempo, doctor, esto? Y en el mundo nació en el 2011 y en Paraguay aproximadamente el 2016, 2017 contamos con esto. O sea, y hoy en día 5 o 6 años de que se pruebe bien otra parte y después implementar acá. Así mismo. Y de forma, yo te diría, corriente, hoy en día prácticamente la mayoría de los pacientes reciben inmunoterapia. Y así como preguntó, el tratamiento puede ser de inmunoterapia solo o puede ser muchas veces combinado con quimioterapia. Sí. Buenas tardes, doctor. ¿Podría preguntarle al doctor René Landó si Sergio Landó, clínico, es su hermano? El doctor Sergio es un excelente médico. Mi hermano. Un saludo al hermano, entonces. Bueno, me encanta, la gente está escribiendo, vos podés hacerlo también y vamos leyendo todos los mensajes de la gente. Doctor... un saludo a mi hermano. A tu hermano. A Martín también, mi otro hermano. Le mandamos saludos a los hermanos, doctor. ¿Antes se detectaba menos el cáncer o había menos cáncer en el mundo y en Paraguay específicamente? Y hoy tenemos una población con más cáncer por los productos, por lo que consumimos, por lo que usamos.
Porque pareciera ser que ahora, de conocidos que tenemos, sí o sí hay alguien con cáncer en nuestro entorno familiar o de amistades. Sí, así mismo. Son las dos cosas, ambas cosas. Hoy en día se detecta más temprano el cáncer, entonces evidentemente aumenta el número de diagnósticos de cáncer. Esa es una de las razones por las cuales está aumentando la cantidad de cáncer, pero evidentemente, además de detectarse más temprano o diagnosticarse más, está aumentando el número de casos de cáncer de forma alarmante, diría yo, y mundial. No es un tema de Paraguay nomás, es un tema del mundo y sobre todo lo que vemos en la práctica, no solamente los números. Una cosa son los números que lanzan la OMS o el Ministerio en Paraguay. Otra cosa es lo que vemos todos los días en la consulta. Vemos cada vez mayor cantidad de gente con cáncer y sobre todo lo alarmante es a edades mucho más tempranas que antes. ¿Cuántos años, doctor? Y bueno, no te puedo hablar un promedio exacto, no te puedo hablar de cifras exactas, pero anteriormente el promedio de los pacientes era de 60, 65 años para arriba. Hoy tenemos un número muy elevado de pacientes entre 40 y 50 años y un porcentaje cada vez más importante de pacientes de menos de 40 años. Sí, es muy alarmante y se habla de que para el 2030 va a ser, o sea que es una epidemia y que para el 2030 va a ser la causa principal de muerte en el mundo. ¿Qué es lo que nos está enfermando, doctor? ¿Lo que comemos, los productos radioactivos? ¿Qué puede ser? La verdad... Para eso necesitamos la plata, para la investigación. La verdad no sabemos todo, ¿verdad? Nosotros en Paraguay y en Sudamérica en general no tenemos los recursos o quizás no tenemos a veces el interés general gubernamental, digamos, de hacer ese tipo de investigaciones. En el norte de Estados Unidos, Europa, sí se hacen muchas investigaciones sobre esto y realmente no hay una causa única. Hay muchas causas que podemos hablar más adelante, también los factores de riesgo, pero hay estudios hechos por la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial donde sacan conclusiones que son muchas veces, no sé si preocupantes, diciendo, por ejemplo, que el factor de riesgo principal de tener cáncer es lo que, como llaman los americanos, el azar. O sea, la suerte o más bien la mala suerte. Ajá. O sea, sin que haya un factor de riesgo conocido, es simplemente el azar, es la suerte de que te toca o no te toca. Ese es un factor de riesgo, el principal detectado por la OMS. O sea, independientemente de lo que uno haga, muchas veces puede llegar a tener cáncer sin haber tenido o hecho algo que sea como un factor de riesgo. La mayoría de las veces los pacientes vienen muchas veces con sentimiento de culpa, ¿verdad? Yo no hice nada, ¿por qué? Si yo hago deporte, fue algo suyo, claro, como si fuese culpa suya, ¿verdad? Sí. Como hay gente que fuma toda la vida y no le pasa ni se resfría, ¿verdad? Así mismo. Y la mayoría de las veces la causa es la suerte o la mala suerte. Doctor, ¿hay algún estudio que yo me pueda hacer hoy y que me diga en el futuro qué podría ocurrir conmigo en mi vida y si tengo la posibilidad de desarrollar cáncer? Bueno, hoy en día con el avance de la genética clínica hay paneles genéticos que se ofrecen, de hecho, en otros países, en el mercado, en Estados Unidos, en Europa, donde uno puede hacerse un mapa genético, digamos, donde puede detectar genes que pueden predisponer a ciertos cánceres. O sea, eso se puede hacer. Ahora, no significa que porque uno tiene este gen sí o sí va a tener ese cáncer. O sea, hablamos de genes que predisponen, aumentan el riesgo, pero nadie te puede decir si vas a tener cáncer a los 60 años. O sea, eso es imposible todavía, pero sí se puede decir, con este gen tenés predisposición o un riesgo mayor de tener tal o cual cáncer. Pero la mayoría de los cánceres no son heredados, no son relacionados a los genes heredados. La mayoría de los cánceres son esporádicos. Qué fuerte. Bueno, Dire, está escribiendo la gente, veo que están cayendo los mensajes muchísimos. Cáncer de colon ya operado, ¿cómo se diagnostica la cantidad de quimioterapia en el paciente? Qué pregunta interesante, porque yo también siempre me hago esa pregunta, ¿verdad? Bueno, una pregunta de examen para los residentes, ¿verdad? ¿En serio?
los cánceres en general tienen varias etapas, Sí. llamamos estadios. En general, la mayoría se dividen en 4 estadios: estadio 1, 2, 3 y 4. El estadio 1 es el más temprano, el 4 el más avanzado, digamos. Cuanto más avanzado sea el cáncer, más hay indicación de hacer quimioterapia y generalmente mayor número de quimioterapia. En cuanto al cáncer de colon, sería más o menos esa la explicación, ¿verdad? Generalmente en estadios más tempranos, como estadios 2, podemos hacer menos cantidad de quimioterapia, o en algunos estadios 3 tempranos se puede hacer menor número de quimioterapia, y si es un estadio 3 más avanzado, se hace mayores cantidad de ciclos de quimioterapia. Básicamente, para simplificar, sería más o menos así. Ya. Si tengo dermatitis seborreica capilar con alopecia circular, ¿por qué me hacen biopsia? Dice este mensaje. No entiendo muy bien la pregunta, pero la dermatitis seborreica no es un factor de riesgo para desarrollar un cáncer de piel. O sea, no tiene riesgo de desarrollar cáncer de piel por tener dermatitis seborreica. Bueno, la gente va escribiendo, me parece muy interesante el programa de hoy. Yo tenía un montón de preguntas preparadas, pero como va pasando acá, van cayendo los mensajes y esto se va desarrollando para la gente. Buenas noches, yo pasé por 17 sesiones de quimioterapia y 30 de radioterapia y estoy vivo, gracias a Dios, dice este mensaje. Qué bendición que podamos leerte realmente, poner esto, porque me imagino también que la persona que está con cáncer y que ha de estar empezando su tratamiento de quimioterapia, le ha de servir muchísimo ver este tipo de mensajes, por ejemplo. Hola, muy interesante, soy de Villarrica, mi esposo se operó de la próstata, le salió adenocarcinoma, acinar infiltrante grado 4. Ese es un estadio avanzado, ¿verdad? Sí, bueno, es una información un poquito, no es completa, ¿verdad? Como para una opinión, pero sí, es un cáncer de próstata. Bueno, dice, ¿cuál sería la mejor prevención? Los carbohidratos, es cierto que aceleran especialmente el azúcar. Bueno, esos son mitos, ¿verdad? Habíamos organizado el año pasado unas charlas justamente con las nutricionistas especialistas en oncología en el centro de Revita, ¿verdad? Para tratar mucho de esos mitos, ¿verdad? El azúcar, cuanto más procesada es el azúcar, es más dañina, de todo punto de vista. No solamente en cuanto a predisposición de cáncer, sino un montón de otras enfermedades. Entonces, pero no es solo el azúcar, ¿verdad? O sea, hay gente que dice, no voy a tomar más azúcar, deja el azúcar, pero sigue consumiendo grasas saturadas, sigue consumiendo carnes procesadas, conservantes, alcohol, tabaco, inclusive a veces, y se le culpa mucho al azúcar. Y realmente es un mito, porque te pongo un ejemplo. Si vos le das azúcar, porque el mito general es que el azúcar alimenta la célula tumoral. Entonces, si vos no le das azúcar, la célula tumoral muere. Pero si vos no le das azúcar, la célula tumoral es tan inteligente que se va a alimentar de otra cosa. ¿En serio? Claro. Bueno, dice, buenas noches, el tiempo para conseguir turno para el tratamiento acá en Paraguay es lo que juega en contra de los pacientes que llevamos meses esperando, dice esta televidente. ¿Es así también, doctor? Es así. Bueno, yo no puedo hablar de un lugar donde no estoy, ¿verdad? Que Claro, es el INCAM. sí. Yo puedo hablar de mi experiencia. Creo que, por ejemplo, en el hospital de clínicas, los tratamientos, por lo menos oncológicos, quimioterápicos, los hacemos bastante rápidamente. En el hospital central del IPS también creo que estamos en eso mucho mejor. Hemos avanzado bastante. Pero evidentemente no es lo ideal. No es todavía el tiempo ideal. Sí. Buenas noches, sin duda el doctor Landó es uno de los mejores médicos oncológicos. Fui su paciente por 5 años por cáncer de mama estadio 1, luminal A. Y con el tratamiento que aplicó de acuerdo a mi tipo de cáncer fue muy exitoso. En marzo pasado me dio mi alta. Hoy estoy libre de la enfermedad. Saludos, doctor Landó. Soy Elvira Adorno, derivada a su consultorio luego de una tumorectomía, cirugía reconstructiva y de ganglio centinela seguido de radioterapia. Un aplauso para Elvira. ¿Y qué hacen así, doctor, Saludos, cuando se Elvira. da esta alta? ¿Un brindis, algo para comer? Sí. Porque esto es para festejar realmente. ¿eh? O sea, no estaría así ya. Ah, sí, con todos los festejos. Qué buen mensaje ese. Bueno, buenas noches, doctor. Soy fumador
y sé que el tabaco está relacionado con varios tipos de cánceres. Desde su experiencia como oncólogo, ¿cuáles son los tipos de cánceres más comunes que van con los fumadores? Y si uno deja de fumar, ¿realmente baja el riesgo o el daño ya está hecho? Tengo 28 años, qué joven que sos, Gerard. Sí. Ojalá que pueda dejar Jonathan realmente. Sí. ¿Qué le decimos a Jonathan, doctor? Bueno, primero quiero decir que creo que todos vemos mucho menos gente fumando en la calle, ¿verdad? Sí. Creo de lo que veíamos antes. Eso me parece muy bueno ya. Decirle que de todo punto de vista el tabaco, el cigarrillo, es un mal hábito, no tiene ninguna defensa el tabaco, no tiene ninguna forma de defensa. Si bien podemos hablar del alcohol y eso de algunos defensores de consumos pequeños para riesgo cardiovascular, el tabaco no tiene absolutamente ninguna defensa. No, o sea, es como el vino, por ejemplo, que podemos decir un buen vino es bueno para el corazón. Exactamente, no el tabaco no tiene absolutamente ninguna bondad. Entonces es un vicio que lo único que produce es daño. Así como él dijo, antes se decía que producía cáncer de pulmón, se tardó mucho en admitir eso por culpa de la industria tabacalera, ¿verdad? En su momento, pero se admitió que estaba relacionado con el cáncer de pulmón. Hoy en día se conocen un montón de cánceres que están asociados al cigarrillo, desde los cánceres de la boca, lengua, laringe, tubo digestivo, esófago, riñón, vejiga, y podemos seguir la lista muy amplia, ¿verdad? Y sí, así como él dice, dejar de fumar le da una chance, o sea, desde el momento que deja de fumar y pasan los años, va disminuyendo su riesgo de cáncer. Evidentemente, 28 años tiene que dejar de fumar ya para no tener riesgo a los 40 años de tener un cáncer de cualquier localización, no solamente pulmón. Sí. O sea, que ya me está asustando porque yo muchos años fumé, Gerard. Qué craso horror. Y encima dejas de fumar y después ya te pasa y ya no puedes ni oler. O sea, yo le digo a este pibe que escribió que trate de dejar por lo menos un mes y después ya su cuerpo va a rechazar. Soy mastectomizada desde a los 19 años. Hoy día tuve una recaída con linfoedema en el brazo. Me hacen quimio cada semana. ¿Puedo recuperarme otra vez? Dice Celsa. Ya. Bueno, entiendo que tuvo una recaída en el lugar donde se operó, ¿verdad? Que es la mastectomía, y eso produce una obstrucción de la linfa, el drenaje linfático, y se hincha el brazo y se produce lo que se llama linfedema. Se está haciendo quimioterapia para eso y claro que hay posibilidades. Por supuesto que si es una recaída que se llama local, está en tratamiento, está seguro con un buen profesional, le está haciendo un tratamiento correcto. Por supuesto que tiene posibilidad. Yo estoy seguro que Celsa va a poder. Buenas noches, ¿cómo hacer una prueba para saber si tengo cáncer de colon? Me había hecho y se perdió el mensaje. Y decía también que tenía familiares con cáncer. Es el que está abajo, el 390 era la terminación, para poder leerle todo al señor el 390 ahí. Sí. Buenas noches, ¿cómo hacer una prueba si tengo cáncer de colon? Me había hecho colonoscopía hace 4 años, pero sigo con problemas de hemorroides y tengo familiares que tienen cáncer. ¿Puede ser hereditario?, dice este televidente. Sí. Bueno, primero para decir, las hemorroides no están ligadas al cáncer. Hemorroides no son un factor de riesgo para cáncer. El hecho de tener hemorroides no tiene ningún riesgo de convertirse en cáncer. Eso parece que quede tranquilo desde ese punto de vista. Después, a partir de... Hay distintas escuelas, pero básicamente a partir de los 50 años hay que hacer pruebas para detectar cáncer de colon. Pueden ser colonoscopía o pruebas de detección de sangre en la materia fecal, ¿verdad? Si él tiene antecedentes familiares de cáncer de colon, si son familiares muy directos como padres, hermanos o muchos familiares de segundo grado, debería hacerse los estudios antes, ¿verdad? Los 40 o 45 años. Pero básicamente puede hacer dos cosas. Uno es directo una colonoscopía, que sería lo ideal para detectar a tiempo, o hacer una prueba de sangre oculta en heces, y si es negativa puede estar tranquilo, pero si es positiva debe hacer una colonoscopía, evidentemente. Bueno, eso se hace con recoger la materia fecal, sí, y se lleva a estudio, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, mi mamá tiene diagnóstico de cáncer, células pequeñas. ¿Es recomendable aún hacerse la quimioterapia o se recomienda ya que avanza rápido? Ella tuvo derrame pleural y estamos esperando hacerse en el hospital de clínicas hace más de un mes y en espera, y ahora está con una saturación baja de oxígeno en sangre, dice Dorita.
Sí, se refiere evidentemente a un cáncer de pulmón, un tipo de cáncer de pulmón que se llama células pequeñas, que de hecho es un cáncer, no sé si su mamá fumaba o no, pero generalmente está asociado al cigarrillo. Es un cáncer sí que avanza rápido, ¿verdad? Y bueno, el tratamiento es la quimioterapia y justamente en estos casos también se puede hacer quimioterapia con inmunoterapia. Yo entiendo el mensaje del tiempo que está tardando quizás en empezar en el hospital de clínicas. Sobre todo no es por un tiempo de atención, sino que es más bien la obtención del medicamento. Porque los medicamentos en el hospital de clínicas los tenemos a través de un convenio con el ministerio, con el INCAM. Entonces tiene un paso burocrático que tarda un poquito. Por eso, tío, hay los medicamentos, tenemos profesionales cada vez más y con buena formación. El problema muchas veces es el acceso. Doctor, yo creo que este programa está más que interesante, la gente está escribiendo muchísimo, me dicen que mucha gente nos está viendo y con esta entrevista que estamos teniendo desde el comienzo me doy cuenta que la próxima vez que usted venga tiene que venir también una nutricionista oncológica y también incluso el tema odontológico, porque estuve leyendo un poco, me estuve interiorizando para esta entrevista y vi que hay muchas cuestiones que ingresan a nuestro cuerpo a través de las caries, por ejemplo. Hasta se está vinculando un poco con ciertas enfermedades que tienen connotaciones neurológicas, la falta de atención a los dientes. Así mismo puede ser, doctor. ¿Podríamos tener un equipo que venga con usted Sí, claro también? que sí. Inclusive, como te dije, las psicooncólogos, ¿verdad? Son psicólogos que son especialistas en oncología. Solamente tratan pacientes oncológicos, ¿verdad? Es muy interesante. Bueno, Dire, no sé si hacemos un corte y después venimos para cerrar. Tenemos que hacer un corte por lo menos. Gracias a toda la gente que está escribiendo. Gracias por estar dejando ingresar a este programa a sus casas, porque realmente para mí era muy importante este programa por todo lo que representa. Y gracias al doctor René Landó, que está con nosotros. Hacemos un corte y venimos con el cierre de la información de este miércoles. Bastante frío, siguen los 9 grados, pasaron 49 minutos de las 20 horas. Bueno, estamos llegando a la parte final, doctor René Landó. Tenemos unos cuantos minutos y yo quiero dedicarlos a poder responder mensajes. Dire, poneme los mensajes y vamos a tratar de cumplir con por lo menos la mayoría de la gente. Hoy leímos muchísimos mensajes. A ver, en donde, buenas noches, fui paciente oncológico de cáncer de mama, lado derecho, triple negativo, diagnóstico carcinoma mamario invasivo grado 3, enero del 2023, tuve quimioterapia y se me fue el mensaje. Bueno, a ver, ese sí que no me... Ay, me agarraste otra vez. Tuve quimioterapia pero no concluí por avance dentro de mi mama derecha. Tuve mastectomía completa al lado izquierdo. Esto significa que se retira toda la mama, ¿verdad? Sí, así mismo. Radioterapia 25 sesiones. Hoy estoy llegando al culmino de mi embarazo, 34 semanas de gestación sin complicaciones, con buena vitalidad fetal. Consulta. ¿Igual podré dar de mamar con un solo lado de mi mama? Pregunta esta paciente, doctor. Sí, sí, claro que sí. Creo que hay una pequeña confusión del lado porque dice el lado derecho, después el lado izquierdo, ¿verdad? Pero sí, por supuesto que puede dar de mamar con el otro lado. Evidentemente no tiene un lado porque se hizo una mastectomía, pero con el otro sin problema, sin problema. Especialmente en mujeres que no tuvieron todavía hijos, se trata de, en lo posible, no hacer esa mastectomía total, doctor, ¿verdad? Bueno, hoy en día a todas las mujeres con cáncer de mama se le propone la cirugía conservadora, se llama, ¿verdad? Y no solamente de la mama, sino también de la axila. O sea, antes se sacaban muchos ganglios abajo del brazo y se veían esos brazos hinchados, ¿verdad? Que quedaban después de la cirugía. Hoy en día se sacan muy pocos ganglios con la técnica que se llama el ganglio centinela, ¿verdad? Entonces hoy se es muy conservador en lo que es cirugía y hay una cirugía que se llama oncoplástica, que combina la cirugía oncológica, o sea, sacar el tumor, con una cirugía plástica ya en el mismo momento y con resultados estéticos muy, muy buenos. Qué bueno, porque ha de ser un golpe muy duro para una mujer. Totalmente. Porque es finalmente lo que ellas consideran que la define como mujer, claro. También, ¿verdad? Buenas noches, ahí se nos fue ese mensaje que estaba... Estoy en etapa 6 de mama y jamás me hice tocar ni quimio, nada, y estoy súper bien.
tratamiento natural son las vacunas del COVID que genera tanto cáncer, dice este mensaje. A ver, otros. Buenas noches, buenísimo el programa. Me hubiera encantado que mi esposo consulte con el doctor Landó, pero es muy solicitado. Lamentablemente falleció hace 1 año y medio y de cáncer de próstata, cáncer etapa 4, siguiendo el tratamiento en IPS. Mucha fuerza para todos los pacientes con cáncer, dice. Muchísimas gracias a vos por compartir este mensaje y también por esa fuerza que le envías a la gente. Hola, doctor. ¿Cuándo uno sabe que ya venció al cáncer de mama? ¿Cuándo uno sabe que venció al cáncer de mama? Hice 30 sesiones de radioterapia después de mi operación. Ahí está la pregunta. Ya. ¿Cuándo sabe uno, doctor? Bueno, es lo que te había dicho. Uno termina la etapa de tratamiento, ¿verdad? Muchas veces se empieza con quimioterapia, después la cirugía, después la radioterapia. En el caso de cáncer de mama hay a veces tratamientos hormonales que hoy en día pueden durar hasta 10 años. Entonces, como te dije, en general no damos de alta al paciente, sino que le decimos que está libre de cáncer y continuamos con un seguimiento anual, ¿verdad? Pero sí podemos hablar al terminar su tratamiento que está libre de cáncer. Doctor, con esta quiero que cerremos. Sí. Doctor Landó, bueno, este es un mensaje para vos, pero el otro sí me acuerdo de memoria. Doctor Landó, el mejor oncólogo del Paraguay, soy su paciente Vilma Franco, el mejor del mundo. Dice, gracias Vilma por tu mensaje. Doctor, el vapeador, ¿está teniendo incidencia en cáncer en gente joven por el uso de este elemento? Bueno, yo creo que el vapeador tiene muchas cosas en contra, ¿verdad? Si bien el cigarrillo sabemos que produce cáncer y otras enfermedades respiratorias, el vapeador puede también producir lo mismo dependiendo mucho también de las sustancias que se vapean, porque hay que saber, el vapeador no es solamente un tipo de sustancia, no se pueden poner muchos tipos de sustancias. El vapor, ese caliente, también tiene una incidencia, y el principal problema, en mi opinión, del vapeador es justamente el control de esas sustancias que se utilizan, porque muchas de esas sustancias no están controladas y están al alcance de la gente que vapea por precios muy bajos, y son sustancias que no están del todo controladas y la mayoría de las veces no sabemos ni qué está consumiendo la persona. Sí, aparte hay metales pesados y todo. Totalmente, y hay productos que son probablemente adulterados, falsificados, que tienen cualquier cosa de tóxicos, de todo tipo, ¿verdad? Bueno, estamos llegando a la parte final, doctor Landó. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que este programa se va a tener que volver a repetir. Usted es la cabeza de un equipo multidisciplinario y le invitamos a todo ese equipo a que pueda venir con nosotros. ¿Por qué le digo esto? Por la incidencia de los televidentes, los mensajes que enviaron y también los números que tenemos. Yo de corazón le agradezco, y a toda la gente que estuvo escribiendo y que está con el padecimiento del cáncer, le deseo el mejor de los éxitos en sus tratamientos, mucha fortaleza y que tengan un espíritu para poder afrontar con toda la familia esta problemática, porque realmente me doy cuenta que no ha de ser fácil. Doctor Landó, su cámara para que le envíe un mensaje a toda la gente que le está viendo. Bueno, en primer lugar, agradecerte por la invitación, Cristian. Realmente es un placer, un honor estar acá contigo. Y así como dijiste, un saludo sobre todo a los y las pacientes, ¿verdad? Que son los verdaderos protagonistas de todo esto y que son verdaderos luchadores, que vemos día a día historias de batallas increíbles. Y nada, que sigan en esa pelea, que sigan luchando, porque cada vez hay más posibilidades de curación. Excelente. Gracias, doctor. Te digo hasta después, porque vamos a volver a tenerte acá con tu equipo. Nosotros nos volveremos a encontrar el próximo miércoles en una edición más de La Información, si Dios así lo permite. Será hasta entonces. Chao.